Empezar a grabar también, ¿no es cierto? Entonces, me avisan si todo se ve bien, me voy a mutear y, y vamos a comenzar. Hoy vamos a empezar a adentrarnos en el mundo de la mecánica cuántica por el buen camino. Hoy vamos a empezar a adentrarnos en el mundo de la mecánica cuántica por el buen camino. Lo que quiere decir que de dualidad onda-partícula, nada. Estoy harto de su uso indiscriminado en la divulgación científica. Os diré por qué. La dualidad onda-partícula es una idea de la vieja escuela, usada por nuestros antiguos para entender este experimento que tenía a los físicos acojonados, el experimento de la doble rendija, que ya expliqué en el vídeo anterior. Y es que el patrón que aparece cuando abrimos las dos cajas a la vez es muy similar al que obtendríamos con una onda. Parece que el átomo sale de las cajas comportándose de manera ondulatoria, sumándose en ciertas zonas y cancelándose en otras. Pero cuando llega a la pantalla, se comporta como una partícula y la golpea en un solo lugar. Esta idea de que un objeto cuántico parece tener una naturaleza bipolar, a veces de onda y a veces de partícula, es la llamada dualidad onda-partícula o dualidad onda-corpúsculo. El señor de Broglie utilizó esta dualidad para entender las órbitas de los electrones dentro del átomo de Bohr con muy buenos resultados. Y, cómo no, nuestra amiga la luz ya llevaba un tiempo exhibiendo este comportamiento indeciso. Sí, la dualidad onda-partícula estaba muy guay en 1920. Pero ahora estamos en el maldito 2017. El entendimiento que tenemos de la mecánica cuántica es muy superior y la realidad es que esta dualidad está obsoleta. No estoy diciendo que esté mal. La dualidad, usada en el momento correcto, es una herramienta poderosa. Lo que quiero decir es que sabemos que no refleja bien cómo es el mundo. La odio porque cuando hablamos sin contexto de la onda-partícula, estamos dando a entender que todas las maravillas que un objeto cuántico puede hacer, ya sea un átomo, un electrón o un fotón, las puedo explicar simplemente pensando en él a veces como en una partícula y a veces como una onda. Lo que es falso. El efecto túnel, el entrelazamiento, los detalles finos de la estructura atómica, estas son cosas que no se pueden explicar solo con esta dualidad. Pensar de esta manera ambivalente no basta para comprender todo lo que el mundo cuántico nos ofrece. ¿Por qué? Bueno, yo diría que el problema está en que queremos entender algo radicalmente nuevo en términos de cosas que ya conocemos, de conceptos clásicos. Y esto no tiene por qué funcionar. De hecho, no funciona. Una vez aclarado esto, os voy a contar exactamente cómo un físico ve el experimento de la doble rendija sin la onda, la partícula y sus respectivas madres. Todo comienza con el señor Schrödinger. Un buen día nos salió con una entidad matemática que lo cambiaría todo para siempre. Esta entidad era una especie de campo, una cosa que llenaba todos los lugares y que tenía un valor concreto en cada punto del espacio. Algo parecido a un campo de temperaturas, que te dice los grados a los que está cada punto del espacio. Solo que en este caso, en vez de grados, en cada punto del espacio había un número complejo. No puedo daros un curso avanzado ahora mismo, pero quedaos con que un número complejo es equivalente a una flecha en un plano. Apunta hacia algún lugar y tiene un cierto tamaño. Schrödinger le dio a todo este conjunto infinito de flechas un nombre: la función de onda. ¿Por qué la llamó así? Bueno, Schrödinger no solo había parido la criatura, también había descifrado cómo cambiaba dependiendo de la situación. Si metías la función de onda dentro de una caja, las flechas eran de una manera. Si la ponías cerca de un muro, eran de otra. Y si la dejabas suelta, de otra distinta. La cuestión es que en la mayoría de los casos, estas flechas parecían oscilar, al igual que lo hace una onda. Supongo que Schrödinger se inspiró en eso. Por cierto, la bola de cristal que te dice cómo se va a comportar la función de onda dependiendo de dónde la metas es la famosa ecuación de Schrödinger. Vamos a lo jugoso. Este bicho matemático, ¿qué tiene que ver con la realidad? Bien, Born se dio cuenta que si cogía la longitud de cada flechita, elevaba ese valor al cuadrado y reemplazaba la flecha por ese número, obtenía otro campo que conseguía capturar la esencia del mundo cuántico.
En particular, cuando ponían juntos un montón de resultados de la doble rendija, se percataron que el valor de este nuevo campo era muy alto en los lugares en donde habían chocado muchos átomos y muy bajo en los que habían chocado muy pocos. Este cuadrado de la función de onda te estaba diciendo cuál iba a ser la colocación de los átomos si lanzabas un montón de ellos. Dicho de otra manera, si lanzabas un solo átomo, el cuadrado de la función de onda te está contando qué probabilidad tienes de encontrar el átomo en un determinado lugar. Es utilizando esto como los físicos entendemos la doble rendija. Nos olvidamos que el átomo es una bolita que sigue un camino. Cogemos la ecuación de Schrödinger, sacamos la función de onda correspondiente a esta situación, hacemos el truco de coger la longitud de cada flecha al cuadrado y ya tengo las probabilidades de medir el átomo en un cierto lugar y en un cierto momento del tiempo. Si hago un montón de detecciones, el cuadrado de la función de onda me está representando la distribución de estas medidas. En todos los casos, la función de onda funciona como un reloj. La gran pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Qué es verdaderamente la función de onda? ¿Qué está reflejando del mundo real? La respuesta corta es que no lo sabemos. Una vez te cuestionas esto, entras en el fangoso terreno de las interpretaciones de la mecánica cuántica. Hablaré de ellas en próximos vídeos. Y recuerda, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme. Ok, chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? Eh, por favor, necesito comentarios. ¿Se entiende algo? ¿Estamos todavía bastante perdidos? Igual que antes. Igual que antes, me dice. Alguien que se haya quedado con alguna idea. Vamos a... O sea, o sea que que la, como decir, la función de onda está en el espacio. Sí, más o menos eso es. Ajá, más o menos eso es lo que está diciendo. En realidad no la función de onda, sino un campo que está descrito por la función de onda, ¿no? Pero sí, está bastante cerca. Eh, otra idea, ¿alguna ¿Esta función idea? de onda aumenta o disminuye la velocidad de los átomos? Ya vamos a ver el concepto de velocidad. No te adelantes tanto. Ahorita simplemente lo que queremos, lo que quiero, la idea que quiero que se queden de esta clase es lo que habíamos dicho, o sea, es la continuación de lo que habíamos dicho en la clase anterior. Vamos a hacer una recapitulación ya, solo para que quede un Hoy poco claro. Solo voy a adelantar ¿cómo es? El video hasta donde teníamos los resultados, eh, que eran por aquí, estaban, creo que es por aquí. Ujú. Ya. Entonces, miren esto. Lo que estábamos diciendo en la clase anterior, no sé si se acuerdan, era que si nos, o sea, ahorita todo lo que estamos haciendo es introduciéndonos a un campo en el que ya no todo está completamente determinado y eso, con esa idea quiero que se queden el día de hoy. Obviamente no alcanzamos a discutir tanto en tan poco tiempo, pero quiero que se queden con la idea en la que ustedes todo lo que se imaginaban antes de que los átomos funcionan como que fueran unas bolitas, ¿no es cierto? Como canicas. Y que los electrones están ahí girando también como canicas alrededor del átomo y todo, eso no es cierto. Es una idea errónea que se ha utilizado generalmente para representar al átomo y que era como antes se lo tenía, ¿no es cierto? Tenemos el modelo atómico de Bohr, el modelo atómico, ya vamos a ver también una clase de modelos atómicos, pero este no es el caso en esta clase, pero vamos a introducir también un poco de eso. Sin embargo, antes se creía eso, o sea, que el átomo era como, y todas las partículas subatómicas eran como bolitas. Pero con la física cuántica, lo interesante es que se comienza a ver que no es así. O sea, que yo no tengo en realidad una bolita moviéndose en una carretera como podría ser descrita, sino que tengo la probabilidad de encontrar esa bolita en ciertas partes y que no puedo yo describirla como un trazado así lineal, sino que tengo que describir, como dice aquí, con una función de onda, para poder saber en qué punto
están las partículas subatómicas, ¿no es cierto? Entonces, algo con lo que quiero que se queden es que, por ejemplo, con el experimento de la doble rendija, nosotros observábamos como que pasaba este patrón, ¿no es cierto? Que se acuerdan que decíamos que según el experimento, lo que tenía que pasar era que estén en dos partes diferentes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros suponíamos, al imaginarnos que el átomo es una bolita, ¿no es cierto? Nosotros lo que esperaríamos observar en el experimento de la doble rendija es esto. O sea, que sale o por la una caja o por la otra caja, por la una rendija o por la otra rendija, y que choca bien sea en el un lado o en el otro. Eso es lo que esperamos con el concepto del átomo como una bolita, como les digo, como una canica. Pero como no pasa eso, como ya dijimos en el experimento de la doble rendija, que lo que pasa es que se origina un patrón como el que estamos viendo en la pantalla, entonces, ¿qué pasa? Teníamos que nosotros entender la naturaleza del átomo de otra manera. Entonces, por eso dice que en el siglo XIX lo que se pensó era que el átomo se comportaba como onda y como partícula. Entonces, como onda, porque las ondas se pueden interferir y producen estos patrones que ustedes están viendo aquí en la pantalla, producen esos patrones las ondas. Pero, obviamente, como el átomo solo choca en un punto, por eso tenemos esos puntos así como marcas de bala. ¿Eso qué quiere decir? Que se comporta como las dos cosas, ¿no es cierto? El patrón lo saca ¿cómo es? Del comportamiento como onda y los puntitos lo saca del comportamiento como partícula. Pero esa es una idea antigua, una idea del siglo XIX, una idea que ellos, o sea, fue lo más conveniente de imaginarse. En realidad lo que pasa es lo que está diciendo en el video, que nosotros tenemos un campo, como que fuera un campo de temperaturas, ¿no es cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, la temperatura en una habitación no es la misma en todos los puntos, ¿no es cierto? Yo puedo irme al piso, toco el piso y la temperatura es mucho más baja que en el aire, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, este campo de ondas se distribuye a través de todo el espacio. Se distribuye un campo de onda, ¿no es cierto? Y obviamente ahorita recién estamos tratando de entender cómo funciona, porque esto, o sea, eso se inventaron y lograron ver que elevando este campo, esta función de onda al cuadrado, lograba predecir los resultados que se observaban en el experimento de la doble rendija, haciendo todo lo que decía en la función de onda, ¿no? Ya vieron ustedes que la función de onda, ¿por qué le pusieron función de onda? Porque es cíclica, porque obviamente cumple ciertos ciclos y porque tiene ciertas formas dependiendo de cada situación, ¿no es cierto? Es lo que estaba diciendo en el video, dependiendo de que si está atravesando una pared, si está dentro de una caja, tiene diferentes formas. Y lo que pasa es que esta función predice este resultado que estamos viendo, que es el del efecto de la pantalla, ¿no es cierto? Y es porque en cada uno de estos puntos, en cada uno de estos puntos, está sin poder entrar. Eh, a ver, Matías, la clave está ahí ¿cómo es? En la misma, en el mismo Classroom. Y con el enlace sí se puede entrar. Entonces dile que le dé al enlace y la clave está ahí mismo. Yo ya configuré la clave, no sé qué más problemas hay. No le vale, dice. Pero que te diga qué mensaje le sale para ver cómo puedo corregir. Hay algún problema ahorita porque Zoom se actualizó y está habiendo problemas. Ok, listo chicos. Bueno, ya voy a tratar, mientras les pongo el otro video, voy a tratar de solucionar ese problema. Yo ya configuré la contraseña, voy a revisarla. Ya déjame, Matías, ya voy a ver, hablar con él. Listo, entonces eso chicos, ¿no es cierto? Entonces esta función predice este resultado que estamos viendo aquí. Vamos a seguir viendo el experimento de la doble rendija y voy hasta eso a solucionar el problema con, con el señor Castillo.
Hey gente, ¿cómo estáis? La semana pasada estuvimos hablando sobre mecánica cuántica. Os presenté la función de onda, esta entidad que utilizamos los físicos para hacer predicciones. La cosa es que a través de los comentarios me di cuenta de que se me había olvidado contar lo más importante. Sí, la función de onda está muy guay, pero ¿cómo explica los resultados del experimento de la doble rendija? ¿Cómo explica que cuando abrimos las dos cajas nos sale ese preciso patrón? ¿Y qué pasa con esa cosa de medir? Hoy vamos a ver experimento a experimento cómo utilizando la mecánica cuántica y esta idea de función de onda podemos entender lo que ocurre aquí. Esto quiere decir que vamos a abandonar la idea de que el átomo es una bolita que sigue una trayectoria y vamos a poner en acción el concepto de función de onda. Con la idea de trayectoria se conseguía explicar bastante bien los dos primeros experimentos, pero como visteis con el tercero era un desastre. Encontraréis muy iluminador cómo la función de onda consigue apañar los tres a la vez. Bueno, aunque sea un poco más complicado de ver. Y por supuesto, creo que no hace falta decirlo, esto no va a tener mucho sentido si no te has visto los dos vídeos anteriores, ¿ok? Empecemos con el primer experimento, en el que abríamos cada caja por arriba para ver si el átomo estaba allí dentro. Paso número 1. Me olvido de que el átomo es una bolita y pienso en su función de onda. Paso número 2. Le pregunto a la ecuación de Schrödinger cuál es la forma de la función de onda. Ella me dice que, mientras las cajas sean buenas, la función de onda está confinada dentro de ellas, por lo que solo voy a detectar el átomo allí. El hecho de que haya función de onda en ambas cajas es culpa de la máquina del azar. En jerga cuántica, ella prepara el estado inicial. Al colocar aleatoriamente el átomo, está repartiendo la función de onda entre las dos cajas. Paso número 3. Transformamos la función de onda en probabilidades y, sorpresa, tenemos un 50% en cada caja de encontrar allí el átomo, justo lo que exhiben los resultados. ¿Todo correcto? Pues pasemos al experimento número 2, en el que abríamos la abertura de una sola caja. Bien, al abrir la caja y soltar el átomo, su función de onda reacciona a esta libertad. La función de onda se propaga y oscila, como una onda esférica. Debido a esto, las zonas de la pantalla más cercanas a la caja van a tener flechas más grandes, pues la intensidad de una onda esférica disminuye con la distancia. En consecuencia, cuando pasemos a probabilidades, las más altas estarán justo enfrente de la caja y se reducirán a lo largo de la pantalla, haciendo que el patrón sea el esperado. Al ir abriendo a cada tirada una sola caja, la función de onda que suelto es la respectiva de cada caja. Si abro la roja, la máxima probabilidad estará a la izquierda. Si abro la azul, estará a la derecha. Esta intermitencia forma el patrón que vemos experimentalmente. Por último, el tercer experimento. Al abrir ambas cajas simultáneamente y por tanto soltar a la vez ambas funciones de onda, estas se van a solapar. Aquí está la magia, porque, tal y como ocurre con una onda, habrá zonas de la pantalla en las que las funciones de onda oscilen a la vez y, al combinarse, su amplitud se magnifique, mientras que haya lugares en las que una oscilación esté retrasada respecto a la otra, lo que, al sumarse, resultará en una cancelación. Esto repercute en las probabilidades. Las zonas con las flechas amplificadas tendrán probabilidades muy altas de tener colisiones, mientras que las zonas con flechas anuladas tendrán poquísimas. Es esta mezcla de combinaciones y cancelaciones las que forma el patrón del experimento número 3. Vamos con lo chungo. Colocamos dos detectores en las salidas de las cajas. ¿Por qué surge el patrón del experimento número 2? Porque cuando la función de onda se libera y el detector interactúa con ella, un extraño proceso ocurre. La función de onda cambia bruscamente. Vale 0 en todos los puntos del espacio excepto en uno, en los que hay un 100% de probabilidades de encontrar el átomo allí. Hemos detectado el átomo. Ahora conocemos su posición. Este repentino proceso se llama el colapso de la función de onda, aunque normalmente lo llamamos medir. Los detectores no son los únicos que realizan este proceso. La pantalla también lo hace. Cuando la función de onda llega hasta ella, la pantalla la colapsa y toma el valor resultante como la posición del átomo. El colapso sucede en consonancia con las probabilidades. Ya que colapsar la función de onda implica detectarla, sucederán más colapsos en los lugares donde haya probabilidades más altas. Pero la función de onda no se queda quieta después de eso. Una vez la medición, y por tanto el colapso, ha acabado, ella sigue propagándose como una onda esférica, en consonancia con su libertad, dándonos las nuevas probabilidades de encontrar el átomo en un cierto lugar, de producir un segundo colapso en un sitio en particular. Fijaos, el hecho de realizar la medida de manera temprana, antes de que la pantalla lo haga, es lo que cambia el patrón.
¿Veis la función de onda que sale de la otra caja? Una vez haces la medida, esta función de onda muere. Te has cargado la interferencia antes de que suceda, por lo que la propagación de una sola onda esférica te va a dar el patrón que vimos justo antes. Al poner los detectores y prevenir la interferencia, estás reproduciendo lo que conseguíamos abriendo solo una de las cajas, lo que, irremediablemente, nos va a dar el patrón del experimento número 2. Como veis, utilizando la función de onda, las 4 situaciones tienen una explicación. Pero estoy seguro que no ha sido una explicación totalmente satisfactoria para vosotros. Sí, esto funciona, pero algunas preguntas muy serias surgen. Las probabilidades que nos da la función de onda encajan con nuestros resultados, pero ¿por qué encajan? ¿Es la función de onda solo un buen modelo matemático y no deberíamos darle más vueltas? ¿O está mostrándonos algo real? ¿Es la función de onda una especie de interacción que empuja al átomo a donde debería estar? Lo cual ya os digo que no. O tal vez el guiño que hacía el experimento de la doble rendija con esos 2 átomos estando en las 2 cajas a la vez es cierto, y la función de onda está reflejando la ocupación del átomo en muchos lugares del espacio al mismo tiempo. O realmente es todo esto una estupidez y hasta que yo no haga una medida, la posición del átomo es una cosa que está ontológicamente indefinida. Y hablando de medir, ¿qué demonios ha pasado aquí? ¿Por qué la función de onda, y por tanto el átomo, reaccionan así al medirlos? Al influir en el mundo de las pequeñas escalas con un objeto de las grandes escalas, ¿estoy corrompiendo algo? ¿O en realidad esto es algo mucho más profundo? Como veis, no tengo respuestas para vosotros y mira, no os voy a engañar. No hay respuestas científicas a ninguna de estas preguntas. Si quieres tener algún tipo de intuición cuando trabajas en cuántica, si quieres dar algún sentido a las entidades matemáticas con las que trabajas, tienes que aferrarte a una de las interpretaciones filosóficas de la mecánica cuántica. Estas interpretaciones no son, digamos, pura opinión. El tema de las interpretaciones es un campo en el que trabajan muchos físicos y alrededor del mundo se hacen experimentos para intentar descartar algunas. La verdad es que es un campo muy extenso y de muchos matices. Por eso mismo el futuro vídeo sobre interpretaciones de la mecánica cuántica no saldrá pronto. Mi asesor Pablo y yo queremos estar a la altura del reto de hacer un vídeo sobre interpretaciones de la mecánica cuántica y cuando estemos seguros de que podemos hacerlo, os ofreceremos un vídeo acojonante. Mientras, bueno, aún tenemos muchas cosas de las que hablar, muchos fenómenos cuánticos, cómo esta idea de función de onda pasa al siguiente nivel. Os explicaré todo esto con el nivel de abstracción que merece y bueno, si en alguna ocasión me apetece que visualicéis mejor lo que está ocurriendo, pues os dejaré bien claro que estoy usando una de las interpretaciones. Así podéis distinguir lo que es ciencia pura y dura de lo que no. Espero que este vídeo haya arrojado un poco de luz al experimento de la doble rendija. Y nada más por mi parte, os espero las próximas semanas con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por verme. Ok, chicos. Se entendió un poco la interpretación del experimento de la doble rendija. Ahí creo que ya va aclarando un poco más el tema. ¿Algún comentario? Algo, no mucho, me dice Paolo. Ya. ¿Alguien más? O sea que Ujú, sí, dime. todos son hipótesis. Todavía no Claro. es. Ese es el problema de estudiar física cuántica, ¿no? Todo son, o sea, funciona, las cuestiones matemáticas funcionan, ¿no? O sea, no es que sea una hipótesis, como vemos, es para explicar un experimento. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya es un resultado, ¿no? Que estamos tratando de explicar. Pero lo que dice en el video es cierto, o sea, no sabemos por qué. Sabemos, ya podemos explicar los resultados del experimento y todo, y se observa las cosas. O sea, estamos tratando de explicar cosas que observamos experimentalmente que no son que no las podíamos explicar antes. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Esto es completamente contrario a la idea de la relatividad. Recuerden que la relatividad empezó con una teoría y luego se hizo los experimentos para comprobar esta teoría, ¿no es cierto? Es sumamente diferente el desarrollo porque la teoría era como una idea y eso generalmente es mucho más difícil, no más difícil, sino más inusual de que calce con los experimentos
porque la idea, ponte de Einstein, de todo lo de la relatividad que estábamos viendo, pudo haber sido genial, pero de ahí cogían, experimentaban y no, en realidad no pasaba. Entonces, bueno, o sea, qué linda idea, súper buena tu idea, pero no es lo que pasa, ¿no? Eso fue al revés. Pero en este caso, nosotros estamos viendo un experimento en el que es completamente difícil interpretar por qué sucede esto. Entonces, ¿qué tratamos? De darle nosotros una explicación, ¿no es cierto? Ya de algo que ya se ve experimentalmente. Eso quiero que vean la diferencia en el desarrollo de la ciencia. No siempre se desarrolla primero la teoría y luego la experimentación, sino que puede ser primero la experimentación y luego la teoría. Otra cosa que quiero que se lleven también de aquí es el hecho de que la observación, ¿no es cierto? El solo hecho de observar, de poner un sensor, cambia la naturaleza del resultado. Esto es porque se ve afectada esta función de onda y entonces al verse afectada la función de onda va a verse afectado también la manera en la que se comportan los átomos. Pero el problema es que no se sabe por qué. O sea, puede ser que se vea afectada porque en realidad hay, como dice ahí, ¿no es cierto? En realidad el átomo está en diferentes partes. Puede ser, o sea, muchas cosas pueden ser en este caso. Pero eso sería más o menos la cuestión. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a terminar con el teletransporte y el efecto túnel para que vean la idea de la teletransportación que antes se pensaba. También quiero que quede bastante claro qué es lo que va pasando. Yo creo que viendo un poquito más ya vamos a ir entendiendo. Y el deber va a ser hacer un mapa conceptual de las ideas que hemos visto hasta ahora. Los videos están ahí y yo voy a adjuntar estos nuevos videos a la tarea para que puedan volverlo a revisar. Entonces veamos este último video y terminamos con esto, ¿ya? El mundo cuántico aguarda muchas sorpresas y algunas pueden ser dolorosas de entender si no tienes puesto el cerebro en el modo correcto. Creo que el efecto túnel es una de ellas. Atentos. Imagina que tienes una especie de túnel de viento, un pasillo estrecho por el que circula una corriente de aire muy potente. Imagina ahora que tienes unos atletas que quieres que atraviesen corriendo todo el túnel, quieres que lleguen al otro extremo. Superar este reto es una cuestión de fibra. El viento dentro del túnel te empuja con mucha fuerza, por lo que tienes que adentrarte en él con mucha energía. Está claro. Si entras en el túnel con menos de una cierta velocidad, el aire te va a echar hacia atrás. No vas a llegar al otro extremo simplemente porque el viento es más fuerte que tú. Y vaya, qué mala suerte. Parece que los atletas de esta ronda no van a dar la talla. Te enteras que ninguno puede alcanzar la velocidad necesaria como para cruzar el túnel. Esto va a ser un fracaso. Pero aún así, lo intentas. Empiezas a mandar a los corredores y, como era de esperar, ves que todos van saliendo rebotados del túnel. Están esforzándose al máximo, pero entrando con esa velocidad no es suficiente. Estás a punto de dar por terminada la prueba, pero de repente apartas la mirada unos segundos de los atletas, vuelves a mirar y te encuentras que uno de ellos está en el otro lado del túnel. ¿Qué? ¿Cómo ha logrado cruzar? Ese atleta físicamente no podía alcanzar la velocidad suficiente como para atravesarlo. No tenía bastante energía para hacerlo. Pero está ahí. ¿Qué debo pensar? ¿Que se ha teletransportado de un sitio al otro? Por supuesto, esto es una historieta que me he inventado, pero podría sustituir los atletas por electrones y el túnel de viento por un campo eléctrico que los repela y pasaría exactamente lo mismo. Electrones que no deberían traspasar ciertos obstáculos porque energéticamente no pueden, de repente van y lo hacen, y te dejan esta sensación de que han ignorado la barrera y se han teletransportado al otro lado. Esta movida se llama el efecto túnel o tunelamiento cuántico, porque parece que los electrones han cavado un túnel para poder pasar. Pregunta: ¿cómo explica esto la mecánica cuántica? ¿Se están los electrones teletransportando? Ok, no debería hacer esto, pero durante los siguientes minutos voy a interpretar las matemáticas de la mecánica cuántica de una manera concreta. Así podrás irte a casa con una imagen clara de lo que sucede. Que ya nos conocemos. Empiezo que si función de onda tararí, operador hermético tarará, y al final acabáis comprando homeopatía. Por supuesto, después, para los suscriptores más inquietos, os lo cuento con los puntos sobre las IES.
Durante este momento pedagógico, quiero que aceptéis que los electrones pueden estar en varios sitios a la vez, que esa cosa que llamamos posición no tiene siempre que estar perfectamente definida, sino que puede agrupar una cantidad grande de valores, no una posición concreta, sino muchas posiciones simultáneas. Pero normalmente todas estas posiciones no gozan del mismo estatus. Resulta que el electrón suele tener más presencia en ciertos lugares que en otros, y esto se nota cuando lo mido. Medir un electrón no es otra cosa que pedirle aclararse dónde está, forzarle a que defina su posición, y en esa exigencia, el electrón aparece en la mayoría de ocasiones en los sitios en los que tiene más presencia. Sin embargo, hay veces que no lo encuentras en sus lugares favoritos, sino en otros en los que tenía menos presencia. Era improbable verlo allí, pero si pruebas, pruebas y pruebas, es una cuestión de estadística que lo acabes midiendo en ese lugar. Es en el primer año del siglo que hace que el efecto túnel exista. Pongámonos en situación. Lanzo un electrón contra una barrera que sé que no puede atravesar. Ahora, cuando el electrón se dirige hacia el obstáculo, lo hace con la posición sin definir. El electrón está en varios sitios al mismo tiempo, y resulta que uno de esos lugares es el otro lado de la barrera. Esto quiere decir que sí, la mayoría de las veces voy a medir el electrón en este lado del obstáculo, pero en una pequeña cantidad de ocasiones lo voy a ver en el otro lado. No se ha teletransportado, aquí no hay ningún mecanismo que le permita hacer eso. Es el simple hecho de que su naturaleza es tener su posición indeterminada. Y cuando nosotros forzamos a que se defina, en ciertas ocasiones lo haga en un lugar que nos resulta incómodo. Saliéndome de la interpretación, realmente no sabemos si los electrones ontológicamente están en varios sitios a la vez. Lo que sabemos es que las propias matemáticas de la mecánica cuántica nos abren la posibilidad de encontrar el electrón en un lugar que en nuestro mundo clásico estaría prohibido. Dicho de otra manera, la función de onda es una cabrona casi imposible de confinar. Siempre traspasa las barreras y nos da una probabilidad, aunque muy pequeña, de encontrar ahí fuera el objeto que representa. Vamos, que encerrar algo de por vida en el mundo cuántico es una tarea complicada. Incluso una de las mejores cárceles del universo, el núcleo atómico, tiene que lidiar con algunas fugas debido a este efecto túnel. Unas fugas que le llevan a desestabilizarse y a desintegrarse. Una última cosa. Sabed que el origen del efecto túnel, esta indeterminación en dónde estaba el electrón, no solo ocurre con la posición de un objeto cuántico. Reactivando la interpretación, un electrón también puede tener varias velocidades simultáneas, puede girar con distintas rapideces a la vez o portar diferentes cantidades de energía al mismo tiempo. La indeterminación es algo natural al mundo cuántico, aunque es cierto que tiene unas reglas. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Y ya sabes. Ok, chicos. Bueno, ahí está un poco del efecto túnel. La siguiente clase conversamos un poquito más de esto. Obviamente ustedes tienen lo de los proyectos, yo también. Hubiera querido tener más tiempo para poder seguir viendo eso, pero bueno, vamos a hacerlo en la siguiente clase, ¿ya? Por ahora, su tarea queda ahí subida. Les subí un enlace también que puede ayudarles para hacer el mapa conceptual. No es necesario que hagan con eso. Pueden hacerlo a mano. No hay ningún problema, pero si es que quieren, pueden usarlo. Eso, chicos, les dejo porque ya me están esperando. Profe, Sí, dime. y me olvidé de entregarle a uno le mando las dos últimas tareas, para ver si Ujú. se la mando más tarde, si puedo. Ya, claro. Sí, sí, sí. Me envías nomás. No hay